vamos a hablar con el doctor Alfredo Jalife. Él es profesor de posgrado en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, es experta en geopolítica y le saludo con gusto. Doctor Alfredo Jalife, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy amable por aceptar estos minutos. Hombre, un honor estar contigo. Al contrario, doctor Jalife. Oiga, pues me gustaría que esta plática la abordemos desde el punto de vista de quienes estamos aquí en México, a miles de kilómetros de donde han ocurrido estos dos acontecimientos muy relevantes, el conflicto entre israelíes y palestinos y la inestabilidad en Ucrania con Rusia como actor principal de esta situación. El primer tema, un conflicto con tintes religiosos y del cual lo que hemos visto en los últimos días es una cruzada de violencia emprendida por parte de Israel, quienes han sido severamente criticados por la opinión pública, sobre todo cuando se empezaba a hablar de una tregua entre Gaza e Israel a través de Egipto. Doctor, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto de violencia y enfrentamientos? Bueno, en realidad esto nace desde hace 66 años con la creación del Estado de Israel. Y si uno ve el mapa de lo que era Palestina en 1948 a la fecha, pues el territorio de Israel se ha ido expandiendo y el territorio palestino se ha ido encogiendo, a tal grado que a los palestinos pues nada más les queda la franja de Gaza, que aquí cito literalmente al Vaticano, que la considera el campo de concentración máximo del planeta, donde viven hacinados en condiciones de miseria extrema los palestinos, y la parte de Cisjordania, que está precisamente frontera con Jordania, en donde también la política expansionista de Israel, en desacato a las resoluciones internacionales de la ONU, pues ha ido colonizando. Entonces de ahí viene precisamente que ese es lo que a mi juicio es la nueva tónica, a tal grado que hasta el presidente Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton de Estados Unidos, antier, como tú bien acabas de señalar, advertía a Israel, y eso que él es muy amigo de los israelíes, siendo su esposa candidata ya a la presidencia por el Partido Demócrata, bueno, así se vislumbra, que Israel está perdiendo, se está aislando de la opinión pública mundial y naturalmente está chocando con ella. Y se ha creado un movimiento que se llama en inglés BDS, que quiere decir Boycott, de Investment y Sanctions. ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento de boicot, de desinversión y sanciones a Israel. Y aquí lo que pesa mucho es de que esto está cundiendo en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, con la iglesia presbiteriana, que es una de las principales iglesias que ha adoptado ya oficialmente el famoso BDS o el boicot, desinversión y sanciones. Bueno, aquí lo que hay que ver también es de que Israel tiene que sopesar muy bien, si quiere vivir en paz con sus vecinos, adoptando las resoluciones de la ONU, que ya está poniendo incluso en peligro las relaciones internacionales de Estados Unidos, porque realmente es el país que le ha apoyado todo lo que ha hecho en sus incursiones bélicas. Entonces esto ya le está pesando a Estados Unidos, porque choca con 1.600 millones de musulmanes en 57 países, pero además ya está chocando con la Unión Europea, que no está de acuerdo con este tipo de expansionismo. ¿De dónde viene? Bueno, hoy en el Estado de Israel está el partido Likud, que es un partido fundamentalista israelí, que si ustedes ven bien la bandera de Israel tiene dos franjas azules, y el blanco naturalmente de trasfondo, y esas dos franjas azules, ¿qué marcan? Pues una, el río Nilo, y el otro, el río Éufrates. ¿De qué se está hablando? Del gran Israel, que ellos lo sustentan, pues en mitos muy respetables para ellos, pero que no tienen nada que ver con las leyes internacionales. Porque si es así, pues también los mexicanos vamos a empezar a reivindicar pues la mitad de Estados Unidos, y si todo el mundo empieza a hacer eso, pues no acabamos, ¿no? Entonces no se puede basar uno en mitos o religiosos
muy respetables, pero que no se cotejan con las leyes internacionales del siglo XXI. Entonces, dicho esto, ese gran Israel es el que fomenta este partido Likud, que está colonizando la parte de Cisjordania. Pero aquí lo más interesante es lo siguiente, lo que poca gente habla. ¿Qué hay en juego en Gaza? Bueno, en realidad en Gaza se encuentra uno de los yacimientos pletóricos de gas en el mar a 30 kilómetros de Gaza. Y eso es lo que verdaderamente está en juego. Porque Israel, por su densidad demográfica, que hoy son 7 millones de habitantes aproximadamente, pues necesita de gas. Aunque ellos han encontrado grandes yacimientos de gas en su frontera, la de Israel que tiene el mar Mediterráneo, también se traslapa con partes del gas con Gaza, pero también con grandes yacimientos que se encuentran en la zona marítima de Gaza. En realidad eso es lo que está en juego hoy. Pero aquí la desgracia es de que pues esto también está con tal de controlar ese gas, pues hay atrocidades que se están cometiendo, a grado tal que el mismo gobierno de Estados Unidos pues ha brincado y obviamente pues no pueden estar de acuerdo con ese infanticidio masivo. Eso es lo que en realidad está en juego hoy allá en esa zona. Como dicen los clásicos, doctor, todo por el maldito dinero. No, y el petróleo, ¿no? Y el gas. Precisamente a eso me refiero. Pues bueno, antes era follow the money, ahora es follow the oil. Exactamente, exactamente. Oiga, doctor, también Benjamín Netanyahu quiere fortalecerse ante pues unas elecciones en vísperas, ¿no? Sí, pero él tiene problemas porque hoy ha sido una noche costosa, anoche ha sido muy costosa para la operación israelí, porque obviamente el grupo Hamas, que aquí también quiero hacer una acotación que es un poco compleja. Quien reinventa el grupo Hamas, y agárrense de la silla y lo digo con mucha responsabilidad, fue el mismo Israel, y lo crean que precisamente para chocar con el grupo de la OLP de Yasser Arafat, es decir, juegan con uno para debilitar a la otra parte palestina. Fue como crear un grupo paramilitar, ¿no? Así es. Entonces ellos fomentaron lo de Hamas, ya se les creció, ya se les salió de la mano, y obviamente sí en un momento dado hoy Hamas gobierna la parte de Gaza, mientras que la Autoridad Nacional Palestina, que es la sucesora de Yasser Arafat y de la OLP, pues está en la parte de Cisjordania, que si ustedes se dan cuenta no se ha disparado una sola bala en Cisjordania. Es decir, aquí también Israel fomenta la división que se puede dar en cualquier país entre dos entidades palestinas. Y hoy lo que están haciendo es al revés, es tratar de disminuir el ascenso de Hamas y fortalecer un poco más a la Autoridad Nacional Palestina, sucesora de la OLP. Doctor Alfredo Jalife, ¿qué se prevé? No, pues mira, nadie puede, no puede haber solución. Ayer murieron 13 soldados israelíes, fue muy costosa la operación terrestre, y esto le va a costar mucho, a mi juicio, a Benjamín Netanyahu, porque en Israel, siendo una población relativamente pequeña, la muerte de un soldado, ellos le equiparan a 1,000 palestinos. Entonces el que ahora hayan muerto, esa es mi muy humilde opinión, que además la prensa de Israel lo ha escrito, hay que reconocer que sobre todo el periódico israelí Haaretz es más objetivo en sus apreciaciones, y precisamente dicen que va a ser muy costosa esta operación para la popularidad de Netanyahu. Perfecto, doctor Alfredo Jalife. En el otro tema, en el asunto de Ucrania, sabemos que quizás como antecedente ha habido muchas protestas que terminaron por arrancarle el poder a Víctor Yanukovych, y desde entonces pues Estados Unidos busca que Ucrania se integre al bloque europeo. Ucrania no se alcanza a recuperar de la división, Rusia está muy metida en el asunto, y después de esto pues viene el derribo de un avión. Bueno, aquí lo del derribo del avión hay que tomar en cuenta, se están echando la culpa mutuamente. Uh-huh. Los que están en contra de Rusia dicen que son los rusos, sin evidencias, eso es importante decirlo. Los que son anti Estados Unidos le echan la culpa al gobierno de Kiev, que apuntala Estados Unidos,
estar detrás de esta operación como coartada de bandera falsa, precisamente para desacreditar a los separatistas de la parte oriental. Aquí también hay que ser muy objetivos. En realidad Ucrania es un país fracturado y se está viviendo una guerra civil. Y Ucrania es muy importante porque posee grandes yacimientos de gas shale gas, conocido como gas esquisto o grisú o pizarro bituminoso, en la parte oriental precisamente, donde los separatistas de Donetsk, que es donde cayó el avión, no se sabe si de ahí se disparó o no el misil, pero ahí sí cayó, y que naturalmente cuentan con el apoyo de Rusia. ¿Por qué razón? Porque Ucrania es un país dividido en dos, de facto. La parte occidental, donde está la capital Kiev, son pro-occidentales. Ellos quieren unirse a la Unión Europea y a la OTAN, y sobre todo están apuntalados por Estados Unidos. Y la parte oriental es prorrusa, incluso son rusófonos. Entonces es un país dividido. Aquí el problema es geopolítico. ¿Por qué? Porque Ucrania es la frontera, es el patio trasero de Rusia. Es muy difícil entender que Rusia acepte en su frontera pues a huestes de la OTAN. Y se parece un poco a la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Es decir, Estados Unidos no aceptó los misiles en Cuba, que tuvieron que ser desmantelados en la época soviética, así como hoy Rusia pues tampoco acepta la presencia de la OTAN en Ucrania. Ya la unión económica con la Unión Europea es menos grave, y aquí si uno se da cuenta, como que hay tres posturas. Está la de Estados Unidos, que es maximalista, obviamente quieren tener todo el territorio de Ucrania, que pertenezca a la OTAN, cosa que no va a aceptar Rusia. Es decir, ahí hay un enfrentamiento geopolítico frontal entre Rusia y Estados Unidos. Y está la postura de Alemania, que a mi juicio es un poco más sensata, porque Alemania depende del gas ruso en 30% de sus importaciones. Pero además este gas ruso atraviesa Ucrania y eso complica más la situación. Entonces tenemos las tres posturas. Alemania ha jugado un rol, a mi juicio, recientemente más tranquilo, pero ahora el problema se complica, de ahí que es importante saber la identidad del misil, que a mi juicio va a quedar en misterio, igual que el segundo, que el primer avión de Malaysia Airlines. Curiosamente escogen muy bien a sus objetivos, y lo que va a suceder es de que Rusia no va a aceptar jamás a la OTAN en la frontera, es una realidad, pero sí hay una salida. Es decir, tampoco hay que decir que no. Yo, por ejemplo, cito a dos estrategas de Estados Unidos, que son Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Carter y es íntimo de Obama, y el mismo Brzezinski. Es decir, ¿en qué iría esta situación? Obviamente Estados Unidos no quiere que Rusia, después de la reincorporación de la península de Crimea a Rusia, en el Mar Negro, suceda lo mismo con Ucrania. ¿Por qué? Porque además Ucrania es el granero de Europa. Tiene sobre todo la región oriental, donde están hoy los enfrentamientos en Donetsk, poseen una tierra negra que es la más fértil del mundo. Eso no hay que perderlo de vista. La cuestión del granero, la cuestión del gas y sobre todo la salida al Mar Negro, que es el que conecta con el Mar Mediterráneo. Entonces aquí, ¿cuál sería la solución? Bueno, una es crear una federación con autonomías de las regiones, esta de Donetsk, de Lugansk, en lugar que se separen, y la otra es finlandizar. ¿Qué quiere decir? La finlandización de Ucrania representa su neutralidad. Y eso la misma prensa de Estados Unidos lo ha estado manejando. Obviamente que hay salida, pero desgraciadamente hoy sí se han alejado mucho Estados Unidos y Rusia, que a mi juicio ya están en una guerra fría de facto. No le gustó a Estados Unidos el periplo de Vladimir Putin a Cuba, a Nicaragua, luego a Brasil y luego a Argentina, que considera Estados Unidos su patio trasero. Y otra, la reunión, la sexta cumbre de los BRICS, que se escenificó en Fortaleza, Brasil. Entonces estamos hablando ya de que tenemos una Ucrania en Latinoamérica. Y ahí viene el choque global entre Estados Unidos y Rusia, porque son las dos superpotencias estratégicas, en la que además China, uno se da cuenta, pues en fechas recientes se ha acercado mucho a Rusia, precisamente después del acuerdo histórico que firmaron por el abasto de gas ruso a China.
Entonces hoy tenemos nuevas coordenadas geopolíticas, que es ahí como hay que abordar el asunto de Ucrania, porque si no, claro, pues desgraciadamente es una guerra civil, es muy difícil tomar partido entre las partes, pero realmente Ucrania, yo lo diría así, en resumen, es víctima del choque de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Rusia. Y de Rusia, claro. Doctor, ¿se alcanzó el punto más álgido ya de este conflicto? ¿Empezaremos a ver una distensión? Bueno, aquí se pueden dar dos, Curiosamente estamos en una bifurcación en la que podemos entrar a una intensificación del conflicto, con mayor involucramiento de las partes enunciadas, que se puede parecer mucho a la crisis de las armas químicas de Siria. Ese sería mi símil, en donde pues Estados Unidos estuvo a punto de intervenir, ¿no? Y que obviamente quizás hubiera llevado a un choque con Rusia, porque no olvidemos que Rusia tiene una base naval en Tartus, en un puerto allí de Siria. Pero luego salió la solución creativa después del arreglo entre Putin y Obama, que llevó a la destrucción de las armas químicas y colorín colorado. También ahí se echaban la culpa mutuamente los rebeldes sirios, el presidente sirio, de quién había cruzado esa línea roja que había trazado el presidente Obama. Hoy es algo similar, y entro a la segunda opción que puede dar esta bifurcación, es de que eso es lo que esperamos para el bien del mundo, porque nadie quiere una guerra. Es decir, a Alemania ni a Europa les conviene una guerra en el territorio europeo entre Rusia y Estados Unidos. Eso también hay que señalarlo. Entonces aquí quizás este sea el gran aviso, esta tragedia, que obviamente deben ser buscados los culpables, pero yo veo muy difícil porque no hay evidencias. Las dos partes echan mutuamente la culpa y todos tienen datos. Por ejemplo, Fidel Castro antier, que es el viejo zorro del Caribe, directamente acusa al gobierno ucraniano de haber derribado el avión, lo cual es muy grave. Entonces, aquí lo que tenemos que ver que se puede dar una solución creativa y sacar adelante a Ucrania, pero yo no veo otra solución más que por la federación y precisamente crear una neutralidad, una finlandización en la que Rusia no sienta que lo que está sucediendo en Ucrania, que es su frontera, que además los rusos, si uno va a la historia, provienen de Kiev. Claro. La madre rusa es Kiev, eso a veces se olvida, ¿no? Es decir, son pueblos muy interpenetrados, muy entrelazados. Entonces, esa situación llevaría a que se dé un arreglo y se acepte la finlandización ya sin la OTAN en las fronteras de Rusia. Doctor Alfredo Jalife, por último, brevemente le preguntaría, ¿tienen alguna repercusión de algún tipo estos dos conflictos aquí en nuestro país? Bueno, a todo el mundo afecta, porque aquí estamos hablando que estamos en el umbral de un choque entre dos potencias nucleares. Estamos hablando de Rusia y de Estados Unidos, que obligarían a China y a la Unión Europea a tomar partido. Es muy grave lo que está pasando en Ucrania. Yo creo que hoy es el punto más grave de conflagración en el mundo. No es poca cosa, y obviamente le afecta a México. ¿Y en el caso de la Franja de Gaza? No, en la Franja de Gaza no. Eso está muy lejos. Nos afecta humanitariamente. Ahora sí voy a citar al filósofo fenicio Terencio. Todo lo que es humano... nada de lo que es humano me es ajeno. Me es ajeno, exacto. Claro. Entonces es igual, en ese sentido, pues los mexicanos somos humanistas, somos antibélicos y naturalmente pues nosotros siempre estamos con el débil. Muy bien. Doctor Alfredo Jalife, un verdadero placer escucharlo. Encantado. Seguimos en contacto. Muy buenas noches. Saludo a mi amigo Edgar Cruz, nuestro productor, claro que sí, de su parte. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.